Salmos capítulo 2 en este día. Espero usted se encuentre muy bien allí. Nosotros también estamos muy bien aquí, gracias al Señor. Es muy grato poder tener la compañía aquí de los hermanos y poder juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos entonces, hermanos, a leer el Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Y la palabra del Señor dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre, damos muchas gracias por este precioso salmo que tú nos concedes estudiar en el día de hoy, pidiéndote, Señor, podamos tener entendimiento, sabiduría, discernimiento y ciencia para predicarlo, para exponerlo y mis hermanos para poderlo recibir. Señor, corrige cualquier percepción errada que tengamos, cualquier concepto errado que tengamos de este mundo, corrígelo hoy por medio de tu bendita palabra y que nosotros, al conocer la verdad, esta definitivamente nos haga libres. Señor, queremos experimentar la libertad de los hijos de Dios, la libertad que nos da tu bendita y soberana y gloriosa palabra. En Cristo nuestro Señor nos sometemos delante de ti y nos ponemos de acuerdo contigo, Señor. Hoy diremos lo que tú dices, oh mi amado Dios, y andaremos entonces junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El diccionario define la palabra emancipar así. Emancipar la define de la siguiente manera el diccionario: liberar a alguien de un poder, de una autoridad, de una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Emancipar es liberar a alguien o liberarse de un poder, de una autoridad, de una tutela o de cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. He escogido esta palabra emancipar porque está en las vértebras de este salmo. Está realmente en los huesos de este salmo. Pero hay otra palabra que nos ayudará a entender la enseñanza central de este salmo: Babel. Y si bien Babel significa confusión, la historia de esta torre nos muestra muy bien en esencia este salmo, sin dejar de decir incluso que aquellos a los cuales se está refiriendo este salmo realmente están bien confundidos. Pero Babel es una torre a manera de emblema. Babel es un emblema. Aquellos que vinieron o que sobrevivieron del diluvio buscaban un plan paralelo al de Dios. Esto es lo que buscaban, con un nombre propio, desligado de todo mandamiento de Dios, desligado de todo propósito y de todo plan de Dios. Babel se comenzó a levantar como una muestra del humanismo. Es una insignia de ese hombre independiente o emancipado de Dios. Este hombre que se considera capaz por sus propios medios de ser un ser humano avanzado y al mismo tiempo aislado de Dios, en cuya vida ni el Señor, ni sus propósitos, ni sus principios, ni sus planes caben. Babel es el grito de una generación, la respuesta humanista de crear un mundo sin Dios.
Y aunque al principio parecería que todo funcionaría, Dios terminaría desbaratando sus planes, burlándose así de ellos. Este espíritu pecaminoso de Babel es el que vemos exactamente aquí en el Salmo capítulo 2. El espíritu de una vida sin Dios, de una contienda absurda contra Dios, de una vida emancipada de Dios. Por eso, hermanos, había titulado este sermón de manera general, el Salmo 2, podemos llamarlo de la siguiente manera: la conspiración absurda contra Dios. La conspiración absurda contra Dios. Pero el título del día de hoy, ya que he dividido este salmo en dos enseñanzas prácticamente, lo he titulado así: la radiografía de la humanidad. La radiografía de la humanidad. Entonces, hermanos, vamos a ver este sermón, vamos a ver este Salmo 2 en 4 partes. Hoy vamos a ver una de ellas. Primero, la conspiración y rebelión contra Dios, versículos 1 al 3. Posteriormente vamos a ver la reacción de Dios a esta conspiración. Entonces, en primer lugar, la conspiración y rebelión contra Dios, que son los versículos 1 al 3. Posteriormente estaremos analizando cómo reacciona Dios a la conspiración contra Él, en los versículos 4 al 6. Posteriormente vamos a mirar el decreto de Dios para la conspiración, versículos 7 al 9. Y en última instancia vamos a mirar cuál es el consejo que da la Escritura para los conspiradores, versículos 10 al 12. Así que en el día de hoy, hermanos, yo quería de pronto exponer todo el Salmo, pero vi que iba a extenderse demasiado. Así que lo que hoy deseo hacer es poder tender un buen fundamento y una buena base de lo que es la radiografía de la humanidad expresada en este Salmo en los 3 primeros versículos. Por lo tanto, hoy vamos a ver la conspiración y rebelión contra Dios. Hermanos, lo que vemos en estos 3 versos no es otra cosa que ese espíritu de Nimrod. Recordemos que Nimrod fue ese hombre grande, ese hombre que se hizo un nombre y el hombre que prácticamente guió a todo un pueblo a una vida emancipada de Dios. Ese espíritu diabólico que odia a Dios, ese espíritu que no solo desea vivir sin Él, sino que desea acabar con cualquier idea que haya de Dios. Este es el punto, hermanos, del hombre necio, el cual dice no hay Dios. Él no solamente no quiere vivir con Dios, él no solamente quiere vivir emancipado de Dios. Recuerden la palabra emancipar. Recordemos que es emancipado, liberado de algún poder, de una autoridad o de cualquier subordinación o dependencia. El hombre necio no solamente no quiere estar subordinado o dependiente de Dios, sino que también desea borrarlo de la existencia. Y por eso es que él desea ser libre de lo que él cree que es un yugo. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos, que el hombre cuyo espíritu es este, no solo se conforma con decir que no cree en Dios, sino que hace todo lo posible por demostrar que no lo hay? Qué tremenda es la necedad del hombre. Esto es realmente algo bien necio. ¿Cómo puedo yo esforzarme por demostrar que no existe algo que no existe? Pero esta es la necedad del hombre emancipado de Dios. Él no solamente se ha convencido a sí mismo, o él no solamente no dice que no existe, sino que intenta dar explicación de que no existe algo que no existe. Eso es lo más absurdo. Yo tengo que esforzarme para defender algo que creo que es verdad, algo que creo que es real, algo que yo he experimentado, que he vivido, y debo de esforzarme por mostrar que es una realidad. Pero la necedad de estos hombres y de este espíritu es tratar de convencer que no existe algo que no existe. Ese es el estado de un hombre sin Dios en su vida.
Él sabe que está allí y tiene que esforzarse demasiado, como dice el Salmo, para romper las cadenas que lo envuelven, porque como dice otro Salmo, Dios lo tiene rodeado por completo, no puede escapar de la presencia del Señor. Y antes de seguir, quisiera entonces, mi querido hermano, que usted no se equivocara con un juicio injusto con respecto a aquellos que dicen que creen en Dios. O sea, aquellos que no se consideran abiertamente ateos. Quiero por favor que usted no haga un juicio injusto acerca de esas personas. Ellos son iguales a los ateos, porque su Dios no es el Dios de la Escritura. Cuando tú le hablas a ellos del Dios de la Biblia, ellos reaccionan de la misma manera que los ateos. Ellos no quieren ese Dios, ellos quieren a su Dios, pero no al Dios verdadero. También de ese Dios verdadero ellos se quieren liberar, no lo toleran. No, ¿por qué no lo toleran? Porque no se parece al ídolo que ellos han inventado en sus corazones. Todo hombre sin Cristo, sea por práctica o sea por palabra, es un necio, es un ateo. No tiene a Dios, no lo quiere en su vida, desea estar emancipado de Él. Aún aquellos que llamándose evangélico son solamente religiosos e idólatras. Hermanos, por favor, no crea usted que hay mucha diferencia entre aquellos religiosos y aquellos que abiertamente se declaran ateos. No hay ninguna diferencia espiritual entre ellos. No hay ninguna diferencia con aquellas personas que abiertamente se rebelan contra Dios y aquellos que aparentemente están a favor de Dios. Espiritualmente no hay ninguna diferencia. Unos lo hablan abiertamente y otros no lo hablan y dicen que creen en Dios y dicen que aman a Dios, pero ellos también desean estar emancipados del Dios de la Biblia. Ellos no quieren a ese Dios, ellos no desean a ese Dios, ellos no toleran a ese Dios, ellos toleran al Dios que ellos han ideado en sus mentes y corazones. Por lo tanto, no haga un juicio injusto, porque hoy estamos viendo la radiografía de la humanidad. Y dependiendo de esta radiografía, usted y yo podremos ser muy provechosos o no. Si usted y yo tenemos un dictamen incorrecto de esta radiografía, posiblemente usted y yo no seremos muy provechosos para esta humanidad. Lo que estoy intentando decirles es: no se equivoque, hermano querido, de creer que porque tu papá dice que cree en Dios, que porque tu hermano dice que cree en Dios, son mejores que los ateos que abiertamente expresan: no creemos en Dios. Espiritualmente no hay ninguna diferencia. El versículo 1 entonces habla de la gente que conspira. Hermanos, este salmo fue escrito por el rey David, y esto lo sabemos según Hechos capítulo 4, versículo 25. En el salmo no se nos dice que fue David quien lo escribió, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 4, versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que este salmo es un salmo de David. En el contexto que les acabo de leer de Hechos capítulo 4, versículo 25, los apóstoles experimentaron una rebelión de los reyes y de los hombres de la tierra contra Jesús. No querían que los apóstoles hablaran del Señor Jesucristo. Asimismo, este mundo sigue conspirando contra nuestro Señor Jesucristo al perseguir a la iglesia, al querer callar la iglesia. Esto no es otra cosa que una conspiración directa contra Dios y contra su ungido. Notemos, hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí. Señor, mire lo que él dice: Señor, tú que dijiste por tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes? Él estaba diciendo: Señor, de la misma manera como allá se amotinaron contra ti y contra su ungido, hoy se siguen amotinando contra ti y contra su ungido. Y por eso lo que ellos pidieron en ese momento fue fortaleza
para seguir proclamando la palabra en medio de esas conspiraciones que habían contra la iglesia. Sí, hermanos, cuando David escribió este salmo, plasmó sus vivencias actuales, pero Dios usó este salmo de una manera profética para apuntar al ungido, al Mesías, al Señor Jesucristo. Y el salmista está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué se amotinan? El salmista no está esperando que le contesten esta pregunta. El salmista se pregunta, es una pregunta de asombro. Es como si dijera yo, pero ¿por qué haces eso, Juana? Y no estoy esperando una respuesta al respecto, es una pregunta de asombro. Ni el salmista ni Dios comprenden esta rebelión. Jeremías capítulo 2, versículo 5 dice de la siguiente manera: así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres para que se emanciparan de mí. Qué maldad hallaron en mí. Esto es una expresión de asombro. El salmista está diciendo, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué maldad hallaron en mí? Que se alejaron, que se emanciparon y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, se hicieron como lo que nada vale, como lo que nada es. ¿Qué les hice para que se quieran emancipar de mí? Es la pregunta que hace el Señor en Jeremías 2:5. Y aquí David está haciendo una pregunta de asombro. ¿Por qué? Hermanos, ni el salmista entiende, ni Dios tampoco entiende esta rebeldía del ser humano. En otras palabras, no hay razón para que el ser humano sea tan rebelde y se quiera emancipar de Dios. Y no es que Dios esté sin entendimiento, hermanos. No es que Dios no sepa por qué, claro que sí. El asunto es, no existen razones más allá del propio pecado del hombre para que se conspire contra Dios de esta manera. No hay otra razón. Es como en estos días orando con el hermano Juan Pablo y con el hermano pastor, clamábamos y decíamos, hay alguien que es tan fácil de amar y ese es Dios. Pero estamos rogándole a Dios que nos enseñe y que nos ayude a amarle a alguien que es tan fácil de amar. Si hay alguien que es tan fácil de amar, tan fácil de obedecer, tan fácil de seguirle, tan fácil de servirle, es Dios. Por eso la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos emancipamos contra Él? ¿Por qué nos rebelamos contra Él? El texto dice, se amotinan. Es un tumulto de gente furiosa, es una conspiración, es algo planeado. Esto no es un asunto del azar, esto no es un asunto que se dio. No, hermanos, aquí el texto no está hablando de un grupito de gente en particular. Aquí el texto está hablando de toda la gente y está hablando en un idioma que está diciendo, no solo se amotinan, sino que se amotinan furiosamente. Es una conspiración contra Dios. Lo que siente la gente contra Dios, lo que siente la gente que no está con Cristo, contra Dios y contra su ungido y contra su iglesia, es furia. No contra el Dios de sus mentes, contra el Dios de la Biblia. Furia sienten contra ese Dios. El salmista no está hablando de una nación específica. ¿Por qué se amotinan las gentes, los pueblos, las muchedumbres? Está hablando de gentes en general. Hermanos, es una sublevación, es decir, es un término militar donde un inferior se rebela contra un superior, contra su autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí el Salmo. Los inferiores rebelándose contra lo superior, contra su autoridad. Las gentes, es como una sublevación militar lo que el salmista está hablando y expresando en este Salmo 2. Eso es lo que el mundo hace contra Dios y contra su ungido. Se sublevan contra Él. Esta es la radiografía de la humanidad. Esta, hermanos, es la realidad del mundo sin Cristo, con un odio por Dios y su Hijo. Se quieren rebelar contra Él, son enemigos de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:1, por favor. Deje que la palabra de Dios corrija hoy en ti, hermano querido, cualquier pensamiento incorrecto que usted pueda tener o cualquier percepción incorrecta que usted puede tener del mundo que le rodea. Colosenses 1:21 lo dice de manera explícita de la siguiente manera:
y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos, o sea, hermanos, en nuestra mente éramos enemigos, odiábamos a Dios, haciendo malas obras, dice el texto. Esto es un complot no nacional, esto es un complot universal contra Dios y contra su ungido. Esto es lo que usted y yo vemos de manera muy parecida en Babel, hermanos, un complot contra Dios donde todos se unieron. Para levantarse, hacerse un nombre y emanciparse de Dios, sacárselo del camino. Y ¿sabe qué es lo tremendo, mis amados y queridos hermanos cristianos? Como no lo pueden manifestar directamente contra Dios, entonces lo mostrarán contra los seguidores y amadores de Dios. Así Pablo de Tarso odiaba a Cristo. Pablo de Tarso odiaba a Cristo. Pablo de Tarso odiaba a Dios y odiaba a su ungido, a Cristo. Pero como no podía hacer directamente nada contra él, lo hacía contra los seguidores, contra la iglesia. Ahora, esto tiene una implicación bien espiritual y ahora más adelante les voy a decir por qué es que el mundo odia a la iglesia. Qué desgracia, hermanos, el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo, donde la iglesia se ha propuesto que el mundo la ame. ¡Qué nefasto! ¿Cómo puede amar el mundo al pueblo que ama a Dios? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede un mundo que odia a Dios amar a la gente que ama a Dios? No sé qué Biblia tengan, no sé qué historia estén leyendo, pero el mundo entero se emancipa, se reúne contra Dios y por causa de Dios odiarán a todos aquellos que le recuerden ese Dios. Eso es lo que yo tengo para decirte, cristiano. ¿Sabe por qué usted y yo, el mundo no nos va a amar? Si ellos odian a Dios, van a odiar todo aquello que les recuerde, les muestre ese Dios. Y usted y yo somos aquellos que hacemos justamente eso, que le recordamos la santidad de Dios, que le recordamos la justicia de Dios, que le recordamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Recordamos todo lo que es Dios, usted y yo lo recordamos. Por eso el mundo, si no puede hacer nada contra él, lo hará contra nosotros. Esto fue lo que dijo claramente el Señor en Mateo capítulo 10, 22. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No sé qué no hemos entendido en estas palabras, hermano querido, pero por causa del odio que el mundo tiene de Dios y de su Cristo, por el deseo que tienen de zafárselo, de quitarlo del medio, de emanciparse de él, odiarán naturalmente a todos aquellos que les recuerden que Él está ahí, que no se pueden deshacer de Él. Por esto los rebeldes se burlarán de ti y de mí. Por eso los rebeldes se burlarán si tú vas a la iglesia. Por eso los rebeldes se reirán si tú oras, si tú lees la Biblia. Si tú quieres vivir en santidad, todo lo que conlleva estar con Cristo, el mundo lo odia. Aunque no lo exprese abiertamente, aunque no lo diga abiertamente, el problema es que usted y yo tenemos concepciones erradas de las cosas. Noten un momento esto, hermanos, y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué se amotinan? Dice el texto. ¿Por qué se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas? No es un movimiento espontáneo, es planificado. Se trama minuciosamente cosas vanas, cosas sin ningún provecho, algo descabellado, no real, directo al fracaso. Hermano, la rebelión de las personas, usted y yo lo podemos ver.
no está haciendo absolutamente nada para mejorar el mundo, sino precisamente para empeorarlo. Eso es lo que vemos que ha hecho el ateísmo, eso es lo que vemos que ha hecho la evolución, eso es lo que vemos que ha hecho la droga, el homosexualismo, el feminismo. Todo esto que se emancipa de Dios, que no quiere a Dios, termina siendo vano. ¿Por qué se apartaron de mí y se fueron tras vanidad? ¿Acaso no estamos viendo este mundo emancipado de Dios cómo va hacia lo vano, hacia lo que es pasajero, hacia el polvo, hacia ese tamo que es arrebatado por el viento con tanta facilidad por estar emancipado de Dios? Usted y yo, hermanos queridos, debemos ser cuidadosos de no estar metidos en el conspiracionismo de este mundo. Pero usted y yo no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos. Todo lo que este mundo caído trama no tiene propósitos santos. Por favor, no espere usted que lo que salga de este mundo, que lo que salga de la NASA, que lo que salga de la OMS, que lo que salga de las Naciones Unidas, no espere que eso tenga propósitos santos y buenos. Todo lo que sale de allí tiene propósitos perversos. No sé por qué somos tan ingenuos. Hermanos, no sé por qué somos tan ingenuos. Tal vez por una cosa, porque tu corazón ha sido cambiado. Pero no olvides que para que esto ocurriera sucedió un milagro más allá de toda posibilidad humana. Eso a veces es lo que usted y yo no hemos entendido. Hermanos, que si usted y yo no nos queremos emancipar de Dios, que si usted y yo queremos buscar a Dios, que si usted y yo queremos amarlo, obedecerlo, ser santos como Él nos pide que seamos, es porque ha ocurrido un milagro más allá de toda posibilidad humana. Y parece que todavía nosotros no nos hemos dado cuenta que la salvación es un bendito milagro de Dios, no natural, y que por eso usted y yo pensamos diferente a como piensa todo el mundo. Y tal vez eso es lo que a nosotros nos hace tan ingenuos. Pensamos, hermanos, que el mundo es bueno, pero allí no hay nada de bondad. Y podemos hablarlo incluso de la siguiente manera. Mis amados hermanos, hemos estado hablando de ese cofre de joyas. Yo estoy intentando que la verdad de Dios te haga libre. Estoy intentando, hermanos, que la verdad de Dios corrija percepciones erradas que usted pueda tener. Estamos hablando de una cantidad de joyas preciosas que están allí para ti y para mí. Y seguro, hermanos, que en algún momento tenemos que ver esa bendita vestido de la bondad. ¿Y saben dónde se va a encontrar esa bondad? Solo en Él, en el bondadoso. Por lo tanto, nadie que no esté en conexión con la bondad, de allí puede provenir algo bueno. Dios hizo un milagro. Hermano, si tú hoy no quieres emanciparte de Dios, si tú hoy deseas estar por el contrario cerca a Dios, que Él sea tu soberano, tu gobernador, tu rey, que te dirija, que te ordene, que te mande, que te cambie, que haga todo eso, es porque ha ocurrido un milagro fuera de toda posibilidad humana. Dios hizo un milagro y por eso usted y yo podemos estar ahora pensando en otros planes, a lo que este mundo planea. Pero los planes de este mundo, cuyo príncipe es el príncipe de este mundo, tiene un objetivo claro y definido: Dios, su Cristo y su iglesia, contra ellos. Hermanos, no esperemos que el mundo esté planeando a favor de nosotros. No esperemos que el mundo está planeando a favor de Dios, a favor de su Cristo y a favor de su ungido, porque el texto hoy nos está diciendo por qué se amotinan las gentes contra Dios y contra su ungido. Y el verso 2 dice precisamente esto: los reyes de la tierra se confabulan, se unen, se amotinan con el único propósito de sacar a Dios de la ecuación. Este es el propósito, hermanos. No queremos a Dios en la ecuación. Hermanos, qué real es este salmo. Qué tremendo es el papel que juegan las autoridades civiles en este plan diabólico de sacar a Dios de la ecuación.
Qué tremendo las autoridades civiles, cómo juegan un papel tan importante en esto. Ay, hermanos, ciertamente usted y yo tenemos que despertar y que Dios use este salmo para ayudarnos a entender. La rebelión del hombre contra Dios no terminó en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 5. Apocalipsis capítulo 12, versos 1 al 5. Yo se lo voy a leer, hermanos. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, ¿qué nos está hablando este texto? Este texto nos está hablando de todo el complot satánico, todo lo que hizo Satanás para que tan pronto apareciera Cristo en la escena, fuera devorado, fuera quitado, fuera borrado del mapa. Pero mire lo que dijo el texto. Usted va a ver que el Señor lo protegió de una manera especial. Y dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. Mire lo que dice el Salmo número 9. Los quebrantarás con vara de hierro. El Salmo 2, verso 9, los quebrantarás con vara de hierro. Pero la mujer de un hijo varón que regirá con vara de hierro, ¿a quién? A todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos, esta es claramente una visión de ese deseo infernal por acabar con Cristo. Lo intentó durante todo el Antiguo Testamento, lo intentó en su nacimiento, y como no pudo destruir la simiente de la mujer, mire cómo termina Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Léalo usted mismo cómo termina. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? ¿Quién es la descendencia de la mujer? Léalo usted: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermano? Como Satanás no pudo acabar con Dios, como Satanás no pudo destruirlo, y como nunca podrá, ahora todo su empeño, todo su deseo está contra la iglesia, perseguir la iglesia, acabar, y usará todo el mundo, usará los reyes de la tierra, usará todo para que la iglesia sea exterminada, y usará un mundo emancipado de Dios para eso. ¿Estamos esperando algo bueno en los gobiernos? Qué ingenuos somos, hermanos. No son mis palabras, son las benditas palabras inspiradas de las Escrituras. El deseo del diablo es destruir la iglesia, y usa los gobiernos de este mundo, y usa las personas de este mundo para conseguir su plan. ¿Por qué pensamos diferentes? La historia, hermanos, muestra cómo un ser humano caído, queriéndose emancipar de Dios, ha dado pasos en la construcción de esta nueva Torre de Babel. Hermanos, no está en ruina la Torre de Babel, se está construyendo otra vez. El hombre está construyendo otra vez la Torre de Babel. ¿Y qué es la Torre de Babel? ¿Qué es Babel? Un mundo sin Dios, sin principios, sin sus planes, sin sus propósitos. Pero tranquilos, hermano, un día Dios se burló de ellos y un día lo volverá a hacer. No se preocupe, que eso lo vamos a ver después. Pero quieren ver, les voy a mostrar solo cómo han dado pasitos levantando otra vez, cómo han puesto otra vez ladrillos. Abandonaron la roca para poner ladrillos. En 1859, el libro de Charles Darwin llega a las escuelas y se enseña
que ya el hombre no es producto de la creación, sino de la evolución. En 1963, la atea Madeleine Murray O'Hair, muy conocida por la demanda Murray contra Curlet, condujo a un histórico fallo tribunal en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y terminó con la práctica de la oración diaria en las escuelas públicas de los Estados Unidos. El doctor Benjamin Spock convenció a los padres que no hay que disciplinar físicamente a los hijos porque les causa baja autoestima, porque afectaba su autoestima. En 1970, Norma McCowey dijo que fue violada y quería abortar, ganó el caso y el aborto fue legalizado en 50 estados de la Unión. En el año 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe la exhibición de los 10 mandamientos en la corte. En el 2008, el estado de California legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no quiero seguir, porque ustedes y yo sabemos cómo va la torre en este momento. Usted y yo conocemos cómo está construida esa torre. Usted y yo sabemos. Voy a dejar ahí, hermanos, de solo su gracia. Usted y yo necesitamos ser entendidos en estas cosas. Dios frustró los planes de la construcción de esa torre en la antigüedad. Y sabemos que volverá a frustrar los planes de la construcción de esta torre en la actualidad. Pero deseo que sepas que se está poniendo ladrillo a ladrillo, que el espíritu de Nimrod no ha desaparecido, porque el espíritu de Nimrod es el espíritu de antidios, anticristo, antiiglesia. Ese es el espíritu de este mundo, un mundo que es antidios, antisungido, anticristo y anti su pueblo, anti-iglesia. ¿Y qué nos dice el texto en el verso 3? ¿Qué es lo que verdaderamente este mundo desea? ¿Qué es lo que anhelan? ¿Qué es lo que quieren? Independencia de Dios. Ese es el anhelo de sus corazones. Rompamos sus coyuntas, dicen. El salmista indica la razón de la rebelión de ellos. No quieren someterse a la autoridad de Dios. Las personas básicamente están diciendo: no queremos que tú gobiernes sobre nosotros, no queremos. Ellos no ven los mandamientos de Dios como directrices de amor para no sufrir daño. Para ellos son un estorbo en sus vidas llenas de complacencia de pecado. Esta es la herencia que obtienen del diablo, y esta es la herencia que usted y yo tuvimos del diablo cuando Adán le dijo a Eva: quita a Dios del medio y tú serás Dios. Hermanos, para el creyente, la ley de Dios es algo apreciable, es buena, santa, justa, Romanos 7:12, es digna de ser amada, Salmo 119:97, es lámpara que guía, Salmo 119:105, transforma el corazón de las personas, Hebreos 4:12, ayuda a que todo sea para bien, Josué 1:8, pero para este mundo es el estorbo que les recuerda todo el tiempo que un día serán juzgados y que darán cuenta ante Dios. Y por eso no las quieren. Rompamos sus leyes, rompamos sus coyuntas, no las tengamos. ¿Y sabe qué están haciendo, hermanos? Sacándola de todo lado, de los colegios, de las universidades, de los sistemas estatales, de todo lado. No queremos esas leyes que nos gobiernen. ¿Ven lo grave cuando hoy toca defenderle a un cristiano la ley de Dios? ¿Ven lo grave cuando hoy toca intentar hacerle entender a un cristiano que la ley es justa, santa y buena? Que el problema no es la ley de Dios, sino el pecado del ser humano. Ay, hermanos, ¿se dan cuenta por qué el ser humano se hace un ídolo en su corazón? ¿Se dan cuenta por qué? Porque ellos quieren creer en un Dios, pero en uno que no les reprima sus malvadas conductas, en uno que les deje seguir de acuerdo a su conveniencia. Por eso odian las leyes de Dios. Rompamos sus coyuntas.
Echemos de nosotros sus cuerdas, dice más. Mire lo que el texto dice. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Sienten las cuerdas de la ley pesadas, porque son rebeldes por naturaleza. Ellos no entienden que ningún hombre es libre. O lo gobierna Dios o lo gobierna el diablo por medio del pecado. Todo hombre tendrá que dar cuentas a Dios, le guste o no, para salvación y condenación. Pero los hombres quieren romper todo lazo como súbditos de Dios. No quieren recibir órdenes, quieren libertad para darle rienda suelta a sus concupiscencias, mis queridos hermanos. Yo espero que Dios nos esté también a nosotros hablando como iglesia. Estamos viendo una radiografía de la humanidad, yo sé que sí. Y no quiero salirme de ahí, porque esto no, aquí no le está hablando al hombre de la iglesia, aquí no le está hablando al justo, aquí le está hablando. Pero yo espero, hermano, que implícitamente usted esté siendo confrontado en su corazón. Mire lo que ellos piden, no queremos esas cuerdas sobre nosotros. Nos estorban sus leyes, nos estorba Dios, nos estorba sus mandamientos, no lo queremos en nuestras vidas. Ahora analízate tú, cristiano. Este es pues el panorama de este mundo en el cual usted y yo vivimos. Esta es la realidad de sus hijos e hijas que no están con Cristo. Escúchelo. Esta es la verdad. Si tú, tu hija, tu hijo no está en Cristo, esta es la verdad de tus hijos y tus hijas, no es otra. Esta es la verdad acerca de tus familiares. Tu papá, tu mamá que no creen en Cristo, tus vecinos que están sin Cristo, esta es la realidad de ellos. Iglesia, ¿tienes pensamientos nobles acerca de ellos? Los excusas tal vez diciendo, no, ellos no son así. Entonces, tú estás en desacuerdo con Dios y su palabra. Y según Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarás con Dios si tú no confiesas lo que Él confiesa? ¿Andarás tú bien con Dios si tú dices, no, yo creo que el mundo no es tan malo? No, yo creo que el mundo no todo está contra Dios, eso es exageración, el mundo sigue a Dios, lo que pasa es que lo hace a su manera. La Biblia dice que el mundo conspira contra Dios, que los reyes de esta tierra conspiran contra Dios, contra su Cristo y contra su ungido. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es confesar lo que la Biblia confiesa. Yo confieso que este mundo conspira, se une contra Dios, contra su ungido, contra su iglesia, y no hay nada bueno que podamos esperar de allí. Ahora, no serás de ayuda ni para tu familia, ni para tus vecinos, hasta que tú no confieses lo que Dios confiesa de ellos. Todos ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Emancipémonos de ese Dios. No queremos que gobierne sobre nosotros. Iglesia de solo su gracia, no hay nada mejor que una buena radiografía para un buen diagnóstico. ¿Se han dado cuenta a veces que uno va al médico, cierto? No, necesitamos una radiografía y de pronto le hacen una, no, necesitamos una más profunda. No, necesitamos ya una tomografía, no necesitamos una tomografía en 3D, no necesitamos una con líquido y constantemente quieren para poder tener una imagen bien clara, una radiografía bien clara para poder dar un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque si se diagnostica correctamente, hay posibilidad de cura. Hay posibilidad de cura. Tú y yo tenemos la cura para este mundo emancipado. Tú y yo tenemos la cura que este mundo necesita. Hay una sola medicina eficaz para este mal y se llama la proclamación precisa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No pienses, iglesia, que estás haciendo bien a este mundo solo pensando que ellos no son tan como lo vimos. No pienses eso. Por el contrario, tú debes de saber que ellos son tan y peor aún.
Y solo los puedes ayudar si tú te pones de acuerdo con Dios y aceptas la radiografía que Él está dando sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus vecinos. Entonces tú les puedes proveer la única medicina eficaz para ese mal. De lo contrario, ellos perecerán. Hermanos, creo que esto nos pone ante una realidad bíblica y ante una responsabilidad bíblica. Este mundo se emancipa contra Dios. Así éramos usted y yo. Y por favor, escuche una cosa. Tú, religioso, estás emancipado contra Dios. Quieres huir de ese Dios. Y quieres mantener la idea de que estás con Dios. Pero tú huyes del Dios verdadero. No lo quieres en tu vida porque no quieres que te gobiernen. No quieres que te disciplinen. No quieres que te manden. Quieres hacer todo a tu manera. Ese es este mundo anárquico sin Dios. Por eso hemos visto, y por eso siempre pasará, que ante la exposición, ante la disciplina bíblica eclesiástica, ante la predicación fiel de la palabra de Dios, los que religiosos que dicen tener a Dios en su boca, pero que son ateos prácticos, terminan claramente emancipándose de Dios, buscando cómo hallar algún lugar donde leer al Dios que ellos quieren, no al Dios de la Biblia. Ese es este mundo. Y usted y yo tenemos la cura. Un milagro extraordinario. Un milagro más allá de toda posibilidad. Que Dios coja pecadores queriéndose emancipar, que lo odian, que aborrecen sus leyes, que quieren hacer todo a su manera, y que Él venga y cambie sus corazones para que ya no sean enemigos de Él. Un milagro más allá. Esto es lo que ha pasado en ti y ha pasado en mí, por la gracia del Señor. Por lo tanto, hermanos, si tú y yo hicimos una radiografía correcta de este mundo, entonces sabemos que no hay una cura diferente a la misma que la Escritura nos provee. El Señor ha enviado a su Hijo, a su único Hijo unigénito, para que todos los que se rebelaban contra Él ya no se rebelen más contra Él, sino que hagan las paces con Él. Y que usted y yo anunciemos el Evangelio, y que usted y yo prediquemos el Evangelio, porque lo que necesita tu mamá, tu papá, tu hermano, no es que tú digas, no, ellos no son tan malos, o que tú digas, no, ellos sí están mal, pero no tanto. No, que tú entiendas el mal en el que ellos se encuentran y que usted y yo le brindemos la cura que ellos necesitan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.